Cristo vive, aleluya. Gloria a Jesús. Sí, amén. Cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos seguir sus pasos. Sí, amén. Bendito sea su nombre. Para eso, hermanos, les pido que abran sus Biblias, hermanos, sus espadas en Romanos. Bendito Cristo Jesús, la gloria sea nuestro Dios. Romanos 5:19. Bendito Cristo Jesús. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Rey Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos 5:19. Leemos. Bendito Cristo Jesús. Amén. Lo vamos a leer del 5:19 al 21, hermanos. Amén. Bendito Dios, Cristo Jesús vive, hermanos. Él es el grande. Sí, amén. Gloria a Dios. Rey. Amén. ¿Lo quieren todos, hermanos? Amén. Gloria a nuestro Dios. La palabra del Dios viviente la leemos como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y la iglesia de Dios dice: Amén. porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre eterno, le doy gracias por Señor esta Jesús, palabra. aleluya, Señor venimos amado. delante de tu presencia en esta linda hora, mi amado Padre Celestial, pidiendo Cordero Santo, gloria, aleluya, que seas tú, mi amado Padre Celestial, que glorifiques en esta preciosa noche, mi amado Dios, aleluya. Habla, Señor Jesús, aleluya, las vidas, yo te lo pido, mi amado Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi amado Padre Celestial, tuya la gloria, tuya la honra, tuyo es el poder, amado Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba, tú, aleluya, glorifícate, yo te lo pido, en el nombre precioso, bendecida tarde, mi amado Dios, aleluya, en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi amado Padre Celestial, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder, Espíritu Santo de gloria, mi alma te alaba, Jesús, aleluya, santo y divino nombre, Señor amado, aleluya. Gracias, gracias Jesús, aleluya, porque tú eres bueno, porque para siempre, mi amado, Padre Celestial, tu misericordia, Señor amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi amado Padre Celestial, te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, en esta linda, preciosa obra, mi amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, mi amado Padre Celestial, gracias Jesús, aleluya, gracias Jesús, aleluya, gracias, mi amado Jesús, aleluya. Amén, amén y amén. Gracias, mi rey. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Ahí Sí, amén. podemos ver cómo nosotros, hermanos, dice su palabra en el 5:19. Así, porque por la desobediencia de un hombre, nosotros podemos decir que la desobediencia de un hombre, pues, Oh, no. llevó a todos nosotros, todo lo que tenemos ahora. Pueden decirme algunos que quizás nosotros no tuvimos culpa, pero les puedo asegurar que mediante la palabra somos más pecadores que el primer hombre, que aunque él hizo la desobediencia, pero algo grandioso en ese primer hombre. Ustedes saben, iglesia, quién fue ese primer hombre. Ese hombre que tenía la comunión con el Espíritu Santo. Él no necesitaba de los ojos que usted y yo tenemos para ver todo lo que se mueve, todas las cosas naturales. Él veía con los ojos espirituales. Pero dice que la palabra, que por la desobediencia de un hombre, todos nosotros venimos a ser pecadores. Ese es el pecado que tenemos nosotros, iglesia. Ese pecado que no nos deja buscar la presencia de nuestro Dios. Sí, amén, aleluya. Él es el Rey solamente. Pero Amén. imagínense, hermanos, cuando Dios hizo al hombre, estoy hablando del hombre, el primer hombre, que es Adán. Adán, cuando él lo hizo la primera vez, él lo puso en un jardín, en el Edén específicamente. Él lo dotó de tanta sabiduría, hermanos, de tantas cosas que no hay hombre desde que él fue creado para que haya otro hombre en la tierra. Porque este hombre, como dice su palabra, él le puso nombre a todos los animales, a todo lo que se mueve, todo lo que hay en el mar, todo lo que hay en la tierra. Este hombre tenía esa comunión con nuestro Dios, hermanos.
Él se comunicaba a Dios con él, a tarde, a mañana, él siempre le hablaba, él era el único que estaba, él tuvo esa comunión, esa intimidad con nuestro Dios, esa intimidad. Ahora Dios, el Todopoderoso, manda a su Hijo para que nosotros, hermanos, tengamos también eso mismo, lo que se hayan perdido, estemos con Él. Pero ¿cómo lo podemos buscar, hermanos? Él ya pagó el precio. Ahora nosotros somos libres. Aleluya. Somos libres para buscar su presencia. Amén, aleluya. Somos libres, hermano poderoso Dios. Porque solamente el Espíritu Santo es el que nos muestra cosas, maravillas. Solamente Él es Él. Cuando nosotros venimos a su casa y decimos: Padre eterno, reconozco que yo no puedo, Padre, pero usted es el grande y poderoso. Y sea usted, Padre eterno, llenando mi vida. Cuando nosotros nos humillamos a su presencia, el hermoso Espíritu Santo hace cosas que nosotros no sabemos. Sí, amén. Pero gracias a Él y su misericordia es el que nos ilumina esta mente, hermanos. Sí, esta amén. mente pecaminosa que tenemos. Y toda la tenemos, hermanos, porque no hay en la tierra ningún hombre que sea santo. Sí. Si dijéramos que somos santos, Amén. mentirosos somos. Es verdad. Porque la palabra así lo dice, hermanos. Amén, hermano. Bendito sea su nombre, eterno Padre, porque Él es el único, hermanos. Amén. Cuando Dios manda a su Hijo, Él lo manda con un propósito, para que todo aquel que no conoció la luz, que no teníamos esa comunión, vengamos a los pies de Él, vengamos arrepentidos y le busquemos. ¿Por qué? Porque había tanto, hoy tenemos tantas cosas negativas en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, el cual, hermanos, no somos nada, hermanos, sin el Espíritu Santo, sin el Dios Todopoderoso. La palabra dice Aleluya, en Hechos 2, 1 al 3, que cuando Cristo Jesús estaba en tierra, Hechos 2, 1 y 3, ellos estaban esperando la promesa que les dijo: yo me iré, pero no los dejaré solos. Y dice que en aquella casa se oyó un fuerte viento y todos los que estaban presentes en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Bendito su nombre. Amén. Y esas personas que estaban llenas del Espíritu Santo estaban aquí, muchos de esos en Romanos, lo que acabamos de leer, hermanos. Porque dice que nosotros éramos instituidos, pero ellos vivían en la ley. Pero cuando viene Cristo Jesús, la ley para nosotros es el tiempo de gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero, amados hermanos, hay muchas cosas de las cuales les digo que nosotros, sin Cristo Jesús, no podemos hacer nada, hermanos. Sin Él no nos acercamos. Teníamos tantas cosas negativas, les decía, que realmente nunca pudiéramos alcanzar a nuestro Dios. Sí, amén. Si vemos ahí el mismo Romanos, hermanos, Romanos 1, 20 al 21 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, eso es lo que nosotros estamos viviendo aquí en la casa de Dios, hermanos. Cuando nosotros nos dicen, hermanos, o sabemos que es una reunión familiar, que sabemos que es la célula, vamos, que es un sábado o domingo que tenemos la comunión con Dios, y nosotros sabemos que Dios ya nos dio la vida durante la semana, nos dio la fuerza física, nos dio la salud, nos permitió llegar hasta el fin de semana o el día que fuese, y vamos a los atrios de Dios. ¿Cómo nosotros nos presentamos a Dios? ¿Cómo llegamos a su casa? ¿Llegamos para solamente mirarnos unos con otros, o llegamos a decirle: gracias, Padre, a glorificar su nombre? ¿Por qué? Gloria a Dios, Eso, aleluya. bendito sea Cristo Jesús. Bendito Señor. Porque dice su palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron. Esa palabra aparentemente está escrita para los romanos, pero no, hermanos, es para usted y para mí también. Porque eso es lo que les digo, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos de tener un propósito, a decirle gracias y glorificar al nombre de nuestro Dios eterno, porque Él es el único, Él es el poderoso, el que nos da la salud, nos dio todo, hermanos, y si nos ha permitido llegar hasta este día, ¿por qué no darle las gracias? Bendito sea su nombre, en Cristo Jesús vive. Sí, amén, aleluya. Ahí vemos mismo también, en el 28, Romanos 1:28, todas las cosas negativas que no están. Hay muchas más, hermanos, bendito su nombre, dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y después dice en el 29, estando atestados, y ahí van a encontrar más de 20 cosas negativas, y no son las únicas, hermanos, porque dice, hay toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y así, hermanos, son más de 20, 22, 23 me parece que son. Tantas cosas, pero eso es lo que le dice a los romanos, pero también hay otra carta, hermanos, o sea, hay muchas cosas negativas que tenemos nosotros. Yo le fallo, hay muchas cosas que ahí en mi vida también hay, hermanos, pero cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros debemos entender que somos más que vencedores, porque todas las cosas que teníamos del antiguo hombre vienen a ser nuevas. No porque nosotros podamos, sino mediante la sangre poderosa de Cristo Jesús. Que Él es el Rey que limpia y lava todo pecado. Amén. Bendito su nombre, Cristo Jesús. Sí, amén, Grande y aleluya. poderoso es nuestro Rey. Gloria a Dios, Bendito aleluya. sea Jesucristo. Hay poder en Gloria Cristo sea Jesús. nuestro Dios, hermanos. Y si vemos Señor. ahí en Romanos 7, del 5 y el 6, ahí también agrega más cosas, hermanos. Dice el 5, Amén. porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquel que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bendito Dios. Eso es lo bonito de Dios, hermanos, que les decía, cuando nosotros estábamos en el primer hombre, que ese hombre se gozaba, tenía esa comunión íntima con Dios. Eso mismo Dios nos lo da a nosotros cuando venimos a su presencia, a sentir su bendito Espíritu. Y claro que no nada más es sentir el Espíritu Santo, no, porque Dios demanda más. A los que ya estamos un poquito más en el Evangelio, nos dice también que nosotros debemos ayunar, debemos de velar, debemos leer su palabra, debemos meditar, debemos de darle gracias, cantarle salmos. Y hermanos, eso no es difícil, no es difícil para uno, hermano, porque ya cuando Cristo vive en uno, todo es normal. Eso es lo que quiere Dios, que como se había perdido en aquel hombre esa intimidad, ahora Dios quiere nosotros que estemos con Él. Este es una preparación en la tierra, porque nuestra ciudadanía no está aquí, en esta tierra, sino dice que somos, ¿de dónde, hermanos? Ya en la parte celestial, aleluya. Como de arriba, aleluya. Solamente allá está nuestra ciudadanía, hermanos. Sí, amén. Aquí solamente somos pasajeros. Sí. Somos como la hierba. Otra versión dice que somos como la neblina. ¿Cuánto tiempo dura la neblina, hermanos? Sí, un No dura ratito mucho, nomás. hermanos. Y además lo dice Salmo 90:10, que la edad del hombre son 70 años. 70 años. Y por los más robustos les da otros 10. Y acuérdense, hermanos, que ya pasó, que estamos viviendo tiempos proféticos. Sí. Hermanos, las hermanas... Aleluya, están, Jesús. hermanos. Bendito Dios, ya estamos de números negativos. Después del 2018, 2019, estamos en números negativos, números rojos. Nosotros ahorita, hermanos,
siempre tenemos que estar anhelando y cuidando lo que hemos creído. Ya no hay momento para mirar atrás, hermanos. No tengamos por tardanza su venida. Él puede venir en cualquier momento, hermanos. Cierto, amén, aleluya. Buscando de su presencia. O sea, hermanos, si nos salemos un poquito del tema, mirando lo que son las noticias, empezando este año, ustedes pueden ver lo que ha sucedido. No nomás aquí en este país. ¿Qué pasó, hermanos? A finales de año, allá en el país de Australia, todo ese país no tenía mucha vegetación. Dice que nomás era 17% que tiene de vegetación. Pero cuando usted lo ve en el mapa a través de los satélites que hay, que se llama Google Earth, eso, hermano, ese país que está devastado, ¿cuántos animalitos nos han muerto? Se lo ve, ya no es lo que era Australia. No, eso empezó ahí. ¿Y qué pasó también? Que se preocupaban aquí en el Amazonas. El Amazonas son los que nos da mucho oxígeno a todo nuestro continente latinoamericano. Hubo un incendio grande también, hermanos. Y siguen sucediendo. Puerto Rico, temblores. O sea, todo eso está escrito. Nosotros no nos debe sorprender nada. La atención que tuvimos también, hermanos, que con lo que vivimos aquí en el país. ¿Qué pasó también? Pero, hermanos, hay muchas cosas que están sucediendo en nuestros ojos. Abramos nuestros ojos porque Cristo Jesús viene pronto. Él dice en su palabra, cuando hagamos de paz y seguridad, levantar nuestra cabeza al cielo, hermanos, porque su presencia estará pronta. Él nos llamaba a llamar y muy pronto, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos mirando eso. Hay una página de ustedes saben que el pueblo de Israel solamente está esperando algo, que se dé ese tratado de paz para que ellos hagan ese templo. Ellos ya, hay una página, les digo, que tienen todas las paredes, la vestimenta de los sacerdotes, todo tienen preparado, en el cual, hermanos, dicen los expertos, que ese templo lo harán no en 6 meses, lo harán menos de ese tiempo, hermanos. Y si eso está aconteciendo, ya lo tienen todo. Lo que no podían hacer, ahora ya lo tienen. Nosotros debemos reafirmarnos en Cristo Jesús, porque Él es grande y poderoso. Sí, amén. Es el único bendito Señor. Aleluya, Jesús. Yo les decía que en Gálatas también dicen tantas cosas negativas que aparecen, que simplemente si no nos despojamos de esas, pues no nos van a llevar a ningún lado. Son Gálatas 5:19, hermanos. Bendito Dios. Yo sé que el hermano siempre le gusta ir eso de Gálatas, pero hay tantas cosas que nosotros necesitamos despojarnos, hermanos. Pero yo no les vengo a... Bueno, Dios ahí nos dice de las cosas que no nos llevan al bien, que siempre nos llevan a cosas malas, negativas. Pero ya les mencioné más de 22, 23 fueron, hermanos. Pero en Gálatas nos dicen muchas más que tenemos. Pero lo bonito de Dios es de que ahí nos da para que nosotros nos busquemos en qué estamos, en qué fallamos. Porque dice en Gálatas que es el adulterio, que son las cosas que son las cosas manifiestas de la carne, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practicaban tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense, hermanos. Yo sé que la iglesia de Dios no practica tales cosas, porque yo sé que la iglesia se guarda, hermanos. Pero hay otras cosas que sí uno entra, hermanos. Pero siempre Cristo Jesús quiere que nosotros, hermanos, cuidemos nuestros pensamientos, que cuidemos nuestra manera de andar, que seamos, bendito Dios Cristo Jesús, la luz al mundo, porque el que no conoce de Dios, Él espera que nosotros le demos testimonio a ellos, que les digamos. Sí, amén, aleluya. Que, hermanos, no hay cosa más grandiosa, hermanos, que una persona que no conoce de Dios y usted le vea su rostro, que denote, que diga, oh, ¿cómo está usted? Y usted le dice, muy bien, porque eso es algo que yo he creído. ¿Cómo está la iglesia, hermanos? Bien, aleluya, bendecida, aleluya. Dios, porque sí, Señor, aleluya. Quiere que seamos bendecidos.
No puede haber de que a un cristiano que se congrega, viene al servicio, oye la palabra de Dios y le dicen, hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su vida? Y le dice, hermano, más o menos. Más o menos. Eso ya no. Eso para un cristiano no es, hermanos. Porque un cristiano siempre estará bendecido. Aleluya, en la Jesús. palabra de Dios. Sí, Señor, aleluya. Bendecido en su nombre. Hay poder en Cristo Jesús, aleluya. ¿Qué experiencia había de un hermano que se congrega, que conoce de Dios a la tradicional y le dijera, ¿cómo está? Pues ahí pasándola. Hermanos, eso ya no es para nosotros. No, Cristo nos dio muchos galardones, tenemos más. Y además, yo les voy a decir que nosotros, aunque no tengamos riquezas, pero les puedo decir que las personas que tienen riquezas, que pueden decir que viajan en sus aviones privados, que viajan en sus yates, que tienen tantas cosas, carros, hermanos, todo eso se les va a quedar. Pero nosotros, dice Cristo Jesús, el mensaje que oíamos ayer, decía que Dios nos va a dar una corona de ¿qué? De oro. Aleluya, Jesús. Hermanos, Amén. y no tendremos una casita, hermanos. Dice que Dios se fue a preparar Mansiones, moradas sí, para amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. y no es algo pequeño, hermanos. Si nosotros creemos en esas promesas, Aleluya. hermanos, somos más que bendecidos. Dios no va a dejar a sus hijos Amén. que sufran. Bendito Dios, porque Amén. dice su palabra que Él no ha visto a un justo desamparado, hermanos. Sí, amén. Bendito Cristo Jesús. Amén. Gloria a Amén. Dios. Yo les decía, hermanos, bendito Rey Cristo Jesús, porque Él es el único que nos lleva a todos. Aleluya. Bendito Cristo Jesús. En Efesios, hermanos, Él nos dice, porque hablamos mucho de las cosas que son manifiestas de la carne y todas las cosas que no llevan a bien, hermanos. Bendito Dios, Cristo Jesús. En Efesios 5, hermanos, 4, 22, 25, Amén. dice, En cuanto- ahí nos dice cómo debemos de ser nosotros ahora. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. del viejo hombre que está viciado conforme a los conforme a los deseos deseos engañosos. Ahí vemos, hermanos, que en el 22 dice que nosotros tenemos que despojarnos. Sí. Lo que nos gustaba hacer antes, pues ya no lo hagamos. Ya no lo hagamos, ¿Por qué? aleluya. Porque eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo bonito de Dios. Que no nomás dice las cosas que solamente que nos lleva a pensar que somos pecadores y que no tenemos salvación, sino que Él nos da también la respuesta de cómo podemos salir de ese lodo cenagoso para vivir en armonía, en distinción, en que nos vean que somos más que bendecidos. Y el 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, eso es lo grandioso, que si nosotros nos renovamos, hermanos, grandes cosas haremos. Sí, Yo amén. estaba buscando en el diccionario la palabra renovación o renovaos. ¿Qué es lo que dice? Que dice renovación o renovaos. Dice, es un ajuste de la visión moral. O sea, ajuste, para los que no saben, ajuste es cuando hay un término que se usa mucho en los motores de una máquina, de un carro, un motor. Ajuste es cuando tiene muchas partes. Unos se llaman cilindros, otros se llaman pistones, otros se llaman anillos. Cuando esas partes suben y bajan, tiene una sincronización perfecta, de tal manera que cuando un pistón baja abajo, el otro está haciendo otro trabajo que se llama compresión. Discúlpenme, hermanos, pero estudié eso conozco de motores, pero se lo voy a explicar así. Ese motor trabaja de una manera sincronizada. Por eso dice, es un ajuste. Ese ajuste nosotros lo podemos hacer a nuestra vida. ¿Cómo? Dios ya nos lo dijo, leyendo su palabra, meditando en su palabra. O sea, dice, renovaos. Amén. Bendito Dios, en el espíritu, el pensamiento, la mente, y para tener cosas grandes de lo que Dios quiere, con un solo propósito, de llevar a cabo el efecto transformador y no estar como algo monótono o con no tener una monotonía. La monotonía quiere decir de que llegó el fin de semana
pues hermanos, me voy a la iglesia fin de semana, llego, me siento, leemos la palabra, me paro, me siento y gloria a Dios y nada más. No, hermanos, nosotros debemos dar luz, eso ya no es para nosotros, eso se hace en la tradicional. Yo estuve más de 27 años allá. Nosotros cuando vamos a la casa de Dios no llevamos las mismas palabras, llevamos cosas diferentes. Sí, amén, aleluya. Gracias por la vida. Gloria a Dios, aleluya. Poder de Cristo Jesús, aleluya. Que no tengamos una vida monótona, Amén. hermanos, porque Cristo es diferente. Cristo nos ha lavado con su Amén. carne. Eso es lo que dice la palabra ahí en renovación. Gracias, Jesús, aleluya. Bendito Señor Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué Hay podemos poder en pedirle? Cristo Que Jesús, nos diga, aleluya. si nosotros pedimos, como por la gracia de Dios, la vez pasada traje unas alabanzas a Dios, no puedo llegar con las mismas alabanzas, hermano. Tengo que renovarme con diferentes alabanzas. Tengo que renovarme porque, me gusta mucho el Evangelio de Mateo o otro Evangelio. Siempre hay, no, hermano, tenemos que escudriñar la palabra. Sí, amén, aleluya. O sea, leemos Amén. diferente. Y no nomás conformémonos aquí, hermanos. Hay tanto material, hermanos. Hay personas que han escrito, hay doctores, hay hermanos, y dice la palabra que si nosotros no hablamos la palabra de Dios, las piedras hablarán. Sí, amén. Yo me sorprendo, hermanos, porque hay personas que son ateos. Ateos quiere decir sin teos, Dios, sin Dios, y nos dan estudios. Pero hermanos, yo uso lo que es de Dios y lo demás, yo me lleno también leyendo libros, hermanos. Entonces dice, renuévense, hay que robarnos en la casa, en la familia, con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, mi esposo, mis niños. Hay que robar, dejar los malos recuerdos, desprenderse de todo lo que tenemos. A veces decimos nosotros, yo tengo unos problemitas aquí, pues me agarro una mochilita, me los llevo y tengo, pero al caminar agarro más otras cosas, le voy metiendo más a la mochila y así llego con más cosas. Al final, hermanos, cuando no nos damos cuenta ya no tenemos una mochila, tenemos una gran bolsa que nos pesa y tenemos que deshacernos de eso, hermanos, en el nombre de Jesús, porque Él es lo que es el único, hermano. Así es que si traemos esa mochila, si traemos esa bolsa, lo que tengamos hay que desprenderse. Porque sí, amén. fue roto ya, hermanos. Ahora tenemos gozo. ¡Libérense! Amén, aleluya. Somos más que vencedores, hermanos. Bendito su nombre. Debemos de tomar firme y tener una determinación de que Cristo Jesús viene pronto, porque Él es el Rey, hermanos. Sí, amén. Señor Cristo Jesús. Y después dice en el 24, vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, cuando nosotros nos vestimos, nosotros lo hacemos a diario, hermanos. Todo lo hacemos, algo común y quizá ahora cierto como rutina, pero no usamos lo mismo. Llegamos, fuimos a la iglesia, me cambié, pero cuando voy a dormir me tengo que cambiar. Yo no puedo dormir con esta ropa. Usamos ropas diferentes. Sí. ¿Por qué? Porque no es cómodo dormir. Y si vamos a la iglesia, o voy a trabajar, yo no puedo llevar esta ropa, tengo que vestirme. En lo secular lo hacemos. ¿Por qué no vestirnos nosotros cuando vamos a la iglesia mediante el Espíritu Santo? Porque Él es el que nos lleva a toda verdad. Amén. Bendito Cristo Jesús. Bendito Dios. Señor, aleluya. Si nosotros nos vestimos, hermanos, también dice, cuando vamos a la iglesia, ¿nos vestimos con qué? Con el yelmo de su palabra. Amén. Que tengamos la coraza. ¿Cuál es la coraza, hermanos? Que esa Aleluya, coraza Jesús. nos quede, hermanos. Esa es la fe. Bendito Dios, Cristo Jesús. Guardemos nuestro corazón. Siempre, hermanos, bendito Dios. Bendito Dios. Buscar siempre la presencia de Dios. Sí, Porque amén, Él es el aleluya. Ya Cristo Jesús viene pronto, hermanos. Sí, amén. Ya mirando las señales, Cristo Jesús viene pronto. Debemos de preocuparnos, hermanos. Hagamos nuestras vidas como que Cristo no viniera, pero vivamos siempre como que Cristo viene en los próximos Ahorita, 2 sí. minutos, en siguientes minutos. Vivamos siempre en santidad. Esperemos a Cristo Jesús como si viniera en 1 minuto, en 1 hora, pero vivamos nuestras vidas como que
Cristo no viniese todavía. Sí, amén. Siempre esperemos, hermanos. Amén. Esa es la meditación de hoy, hermanos. que Sí, traía. Señor, aleluya. Yo creo que sí se puede, hermanos. Sí, amén. Yo sé que Cristo Jesús nos ha hablado. Es un mensaje que realmente yo les digo, pasó por mí primero, hermanos. Por eso es de que cuando lleguemos a la casa de Dios, no lleguemos, hermanos. ¿Qué le llevamos a Dios? Llevemos gozo, gracias, alegría, hermanos, palabras de aliento, porque vamos a encontrar también, porque no siempre va a ser así, que hay hermanos que van a pasar por cosas que no son buenas, quizás están pasando por problemas, pero si nosotros estamos con actitud positiva y llevando el Espíritu Santo y que nos ponga, hermanos, le podemos dar palabras de aliento, de levantar al caído. Sí, amén. Alguien decía la vez pasada, que Aleluya. cuando Cristo Jesús o Moisés o quien, la palabra de Dios siempre ha usado de dos en dos personas para que se levanten, para que el que esté débil Sí, amén. está caído, Aleluya. el que está fuerte lleve al que está débil, y así seamos siempre, hermanos. Eso es lo que quiere Dios, que sigamos buscándole siempre en espíritu y en verdad. Sí, amén. Porque Él es el único. Las cosas del espíritu nunca las veremos con... Sí, amén, aleluya. Pero en el espíritu y leyendo su palabra y diciéndole, si no le conoce, diciéndole, no le conozco, quiero sentir qué siente esta hermana, qué siente aquel hermano, él no se queda con nada, porque tiene muchos galardones con nosotros, hermanos. Bendito Cristo Jesús. Esas son mis palabras, hermanos. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria